capítulo 1, versículo 35. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35. Amén. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. San Juan 1:35 está escrito: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén a la palabra de Dios. Oramos, hermanos. Padre amado, te pedimos que en esta tarde, Señor, nos estés edificando a través de tu palabra, que podamos entender lo que quieres decirnos, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento. Te pido que pongas luz en nuestras mentes, que pongas luz en nuestros corazones y que podamos hacer práctica, Señor, este conocimiento que adquiramos de tu persona, que podamos, Señor, tomarlo para nuestras vidas con humildad y que podamos parecernos más a Cristo, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, el deseo de nuestra alma. Te pido poder ser de bendición para mis hermanos, poder contribuir con su gozo, Señor, y con su edificación espiritual, y que ellos también, Señor, sean de bendición para mi vida, y te doy gracias por tener este privilegio enorme de traer tu palabra en esta noche. Amén, Señor Jesús. Hermanos, es el Evangelio según San Juan. Es un evangelio distinto al resto de los evangelios. Ustedes conocen Mateo, Marcos y Lucas, que se les suele decir, la mayoría de los comentarios, en la mayoría de las Biblias les suelen decir los evangelios sinópticos porque tienen una serie de particularidades, entre ellas que hay una colaboración de cada uno de los discípulos, o en el caso de Marcos y Lucas, que tuvieron una manera de compilar la información que es distinta a la de Juan. Para empezar, los evangelios sinópticos, repito, llamaremos así a Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que tienen un trasfondo muy judío y que fueron escritos a una edad temprana, un tiempo muy cercano de la muerte de Jesucristo y la expansión del cristianismo por toda Europa y Asia. Sin embargo, el Evangelio según San Juan se escribe muchísimo tiempo después. Aproximadamente cerca del año 100 después de Cristo se escribe este Evangelio. El anciano, ya lleno de días, Juan, lo escribe impulsado por sus propios discípulos que le dicen: nos gustaría que escribas el Evangelio, y también él tiene como propósito, a la hora de escribir el Evangelio, combatir ciertas herejías. Una de las herejías que él quiere combatir es el gnosticismo. Y otra de las herejías que él quiere combatir a través de su Evangelio es el papel o el rol que con el correr del tiempo se le había dado a Juan el Bautista. Vamos a hablar del segundo, ¿no? La segunda herejía que quiere combatir el apóstol Juan respecto a Juan el Bautista, pero les voy a comentar que el gnosticismo prácticamente lo que hacía era negar la divinidad de Cristo. Ellos no podían entender, porque era un pensamiento demasiado racional y no bíblico, un pensamiento demasiado humano, por decirlo así. Ellos no aceptaban que Jesús pudiese ser divino y humano al mismo tiempo. Decían: o es humano o es divino,
o es divino, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y habían desarrollado una serie de especulaciones filosóficas o científicas, quizás se las podría decir, en las que daban una explicación que Jesús no era para nada divino, y obviamente era algo que al haberse introducido en la iglesia estaba causando mucho daño. Uno de los precursores de esto era Cerinto. Cuentan Eusebio en la historia de la iglesia que en los hechos que él dejó narrados, que el mismo Juan tenía tanto celo y tanta ira de tanto celo por las cosas de Dios, que cuando se enteró que en un baño público estaba Cerinto, él se negó a participar del mismo baño en el que estaba Cerinto por el daño que Cerinto le estaba haciendo a la iglesia del Señor. Una de las herejías que él intenta combatir, no solamente a través de este evangelio, sino ustedes conocen la carta universal de Primera de Juan, en la que él habla de que todo aquel que no tiene al Padre, que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y que él dice que todo aquel que niega a Jesucristo, que niega tanto la divinidad como la humanidad de Jesucristo, que verdaderamente no es parte de nosotros, y que deja bien en claro que había algunos que eran de nosotros, pero que dejaron de ser de nosotros para dejar bien en claro que nunca fueron parte de nosotros. Y se estaba refiriendo a esta clase de herejías que habían surgido en el pueblo de Dios. Y la segunda herejía que él trata de combatir a través de este evangelio es la herejía de colocar a Juan el Bautista en un lugar que no le correspondía. Y ese lugar que no le correspondía era que con el correr del tiempo, incluso en la historia, ha quedado registrado que allá por el año 250 después de Cristo había una secta que consideraba a Juan el Bautista el Mesías, el Cristo. Pero sin irnos tan lejos, allá en el libro de Hechos capítulo 19 usted encuentra que Pablo se encuentra con un grupo de personas que no había conocido nada acerca de Jesucristo y que ellos seguían con la idea del bautismo de Juan o con las buenas noticias de salvación que les había ofrecido Juan, que a ellos habían escuchado a través de Juan, que eran discípulos de Juan, seguidores de Juan, pero que nunca habían oído hablar de Jesucristo. Entonces, más que nada, en los judíos había una idea de exaltar demasiado a Juan y de ponerlo en un lugar que no le correspondía. Entonces, si ustedes empiezan a leer conociendo esta temática, el Evangelio según San Juan, van a encontrar, por ejemplo, que el primer versículo dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, como dejando ya bien en claro el propósito del Evangelio, que es afirmar la divinidad de Jesucristo y dejar de lado cualquier tipo de herejía. Incluso esta herejía que comenzó allá por el primer siglo se ha extendido a estos tiempos. Hay muchos teólogos y muchos modernos de estos tiempos que niegan la divinidad de Jesucristo, que lo consideran como un gran maestro moral, un gran hombre, dicen, con una enseñanza profunda, pero que de ninguna manera él era divino. Y lo que tenemos que entender, que es lo que dice C.S. Lewis en su libro, en un libro que habla del cristianismo, que él da su opinión del cristianismo, que Jesús no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Jesús o verdaderamente es el Hijo de Dios como él decía serlo, o es un mentiroso, o es alguien que está loco. Porque solamente alguien que dice ser hijo de Dios, o está diciendo la verdad, o está desvariando, está teniendo alucinaciones, está absolutamente falto de cordura, o verdaderamente es un mentiroso. Y cada uno de nosotros tiene que decidir, ¿creemos lo que Jesús dijo? Bueno, Jesús dijo ser el Hijo de Dios. Y en el Evangelio según San Juan vamos a ver las afirmaciones en el que él deja bien en claro. Por ejemplo, en San Juan 8, observamos que Jesús dice, antes que fuera Abraham yo soy. Por esta afirmación los fariseos quieren
totalmente apedrearlo a él. Porque él no solamente está afirmando su preexistencia, él también está afirmando, está utilizando las palabras yo soy, refiriendo al nombre de Dios, al nombre con el que Dios se había presentado a Moisés en Éxodo 3. Él está diciendo yo soy, le está atribuyendo la divinidad. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar la postura, ¿quién creemos que es Jesús? ¿O un mentiroso? ¿O un loco o verdaderamente es el Hijo de Dios? El texto que leímos, ahora que estamos ubicados en el propósito, ¿no?, del Evangelio, nos habla de Juan el Bautista. Ya los primeros versículos, que no vamos a compartir, deja bien en claro Juan, y lo va a seguir insistiendo a lo largo de todo el Evangelio, a lo largo de todo este libro, la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo al mismo tiempo. Pero ahora va a dedicar un tiempo especial a demostrar que Juan el Bautista en ningún momento se había considerado el Mesías. Él va a dejar bien en claro que Juan el Bautista entendía el rol que él tenía en la historia. Y no era un rol de creerse algo que él no era. Su rol era preparar el camino del Señor, y nada más que eso. Y él estaba asumiendo ese rol. Y lo va a dejar detallado, va a contar la historia, la verdadera historia. Usted no sé si se dio cuenta, pero en el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas cuentan el ministerio de Jesucristo cuando ya ha terminado el ministerio de Juan el Bautista. Pero en el Evangelio según San Juan muestra la etapa en que conviven los dos ministerios, en el que Juan disminuye, Juan el Bautista estoy hablando, disminuye y Cristo aumenta considerablemente, y en el que Juan no tiene ningún rencor, ninguna reacción negativa, porque él sabe que es su función. De esta forma, el apóstol Juan, al relatar estos sucesos, deja bien en claro que Juan el Bautista conocía bien su rol en la historia, que es una voz que clama en el desierto y que dice, preparad el camino del Señor. Otro propósito, y también lo menciono, que tenía el Juan al escribir este evangelio, es evitar el trasfondo judío que los otros libros tienen. Por ejemplo, si usted comienza a leer San Mateo, se encontrará con una genealogía, es decir, con los antepasados de Jesucristo, algo que para un griego o que para un romano resulta totalmente extraño. Para los judíos eran comunes las genealogías, pero no ni para los griegos ni para los romanos. Entonces ellos ya no entendían, no sabían quién era David, no sabía quién era Abraham. Si usted continúa leyendo Mateo, va a encontrar en insistentes casos las referencias al Mesías en las citas de Mateo, en la que compara a Jesucristo con el Mesías. Ellos incluso sentían que tenían que tener muchísimo conocimiento del trasfondo judío para poder ser cristianos. Y lo que Juan quiere hacer es desligar el judaísmo del cristianismo. Y va a presentar a Cristo en términos que todos puedan entender. Debido a que ya por el año 100 después de Cristo, la mayoría de la gente que había accedido al Evangelio y que era parte de la iglesia del Señor, no era judía. Era romana, era griega y era de distintos países de Asia. Y la minoría era judía. Ahora sí, hermanos, dicho esto, vamos a leer el versículo 35, que dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Leía este texto y veía cómo el Señor nos quiere decir que Juan tenía bien en claro el rol que él tenía en la historia. Él era simplemente un mensajero.
Y en todos estos versículos que acabamos de leer, hay ciertas características que tienen los predicadores del Señor. La primera característica habla de una predicación efectiva y del rol que tiene que tener el predicador. La predicación efectiva es la que lleva a las personas a Cristo. Y acá lo vemos ilustrado perfectamente. A Juan no le importa que llevarse los aplausos, ni llevarse el protagonismo, ni que se queden con él sus discípulos. Él sabe que instantáneamente él les muestre a Cristo, su papel va a pasar desapercibido. Se van a olvidar de él, lo van a abandonar, lo van a dejar solo. Pero a él no le importa. Él quiere llevar a las personas a Cristo. La predicación efectiva no es aquella que lleva a las personas a pensar en el predicador. La predicación efectiva es aquella que lleva a las personas a la persona de Jesucristo y que deja pensando a la iglesia en Jesucristo, que deja pensando al pecador en Jesucristo. Y eso tiene ciertas implicaciones para nuestras vidas. La primera implicación que le encuentro es que en estos tiempos sucede lo contrario. Así como a Juan el Bautista se le había dado un rol que él no tenía, en estos tiempos a los predicadores también se les suele dar un rol que no les corresponde. No solamente a los predicadores, sino a los pastores o a los ministros del Señor. Se los suele poner demasiado en alto. A veces la iglesia los idolatra, al punto tal que la iglesia falla en idolatrarlos y ellos fallan en ensorbecerse, en llenarse de soberbia, en llenarse de vanagloria y en olvidar cuál es su función. Nosotros, si somos predicadores por misericordia del Señor. Y lo importante de estar acá no es el mensajero, sino el mensaje. Y si el mensaje no tiene a Jesucristo, y si cuando terminamos la reunión no hemos adquirido un nuevo conocimiento de la persona de Jesucristo, hemos fracasado. Hemos fracasado todos, porque ustedes no necesitan escuchar las experiencias de una persona. Eso lo pueden encontrar en cualquier club, en cualquier sociedad de fomento, en cualquier reunión de amigos. Ustedes necesitan escuchar de Cristo. Es la persona más importante que ha existido, que ha vivido y que necesitamos. Él es el Salvador del mundo. Por eso, cuando no reflejamos a Cristo en nuestra predicación, fracasamos por completo. Y vamos a ver qué decía Juan de su función, para ver si nosotros pensamos lo mismo de nosotros como predicadores, como mensajeros de Cristo. En primer lugar, Juan decía, como les he dicho, que él era una voz que clamaba en el desierto. Leamos el versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En esos tiempos no había la pavimentación que hay ahora, que centraliza las ciudades y esas grandes autopistas que nosotros conocemos y en las que prácticamente hemos nacido experimentándolas. En ese momento era todo tierra y había que preparar las calles cada vez que un señor o cada vez que un rey quería recorrer sus dominios. Entonces se solía enviar un mensajero que lo que hacía era alertar a la gente para que preparen los caminos para recibir al rey. Y eso es el predicador. El predicador es la única función que tiene es la de preparar el camino para que Cristo sea el protagonista. Leamos otra declaración de Juan, el versículo 26. La afirmación de Juan es: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Acá Juan no afirma solamente la preexistencia de Cristo, sino afirma que Él es para Cristo. Que Él es, o cuál es su función para Cristo. Él dice que no es digno de desatar la correa del calzado. En las costumbres y en las enseñanzas de los rabinos, ellos les decían a sus discípulos que debía haber una relación de subordinación, es decir, el discípulo hacía muchas cosas para con su rabino, pero una de las enseñanzas rabínicas era que un discípulo jamás desataría la sandalia de su maestro, porque esa era una tarea que le correspondía a los esclavos. Solamente los esclavos desataban la correa de la sandalia de sus amos. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es: yo no soy digno ni de ser su esclavo. Y eso es lo que nosotros somos delante de Dios. Nosotros ni siquiera somos dignos de ser siervos de Jesucristo. No somos dignos ni siquiera de estar en este lugar. No somos dignos de ser portadores del Evangelio. Sin embargo, tenemos el privilegio de hablar del Señor en nuestra familia, en este lugar, entre nosotros mismos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Tenemos ese privilegio, pero este es el tiempo, esta palabra es una amonestación a nuestro orgullo, un golpe a nuestro orgullo, que recordemos que ni siquiera somos dignos de ser esclavos de Jesucristo. Y tenemos ese privilegio. Amén. También tenemos que entender, como les dije, que la función de la predicación es llevar a las personas a Cristo. El rol del predicador es el de un siervo, un esclavo, que ni siquiera merece ser esclavo. La función de la predicación es traer al pecador a Jesucristo, al Salvador. Y eso también a veces lo olvidamos. Y eso es una amonestación para cada uno de nosotros, porque a veces nuestras relaciones giran alrededor de nosotros mismos, nuestras amistades giran alrededor de la amistad en sí, el matrimonio, el noviazgo gira alrededor del matrimonio o del noviazgo en sí, nuestras relaciones con nuestros padres, nuestros hermanos giran en función del afecto que sentimos los unos por los otros, pero no gira en función de Jesucristo. ¿A qué quiero ir con esto? Nosotros decimos que tenemos amor por nuestros familiares inconversos. Decimos que tenemos amor por nuestros compañeros, esos que pasan gran parte del día con nosotros. Decimos que tenemos amor por nuestros vecinos. Y sin embargo, ¿cómo osamos a decir que ese amor es verdadero si no les hablamos de Cristo? Ese amor es un amor totalmente mentiroso. Porque si nosotros amamos verdaderamente a alguien, le diremos o le intentaremos ofrecer lo más importante que existe. Queremos lo mejor para esa persona. Sin embargo, existen en la actualidad y muchas veces, o muchos de nosotros hemos cometido ese error, decir que amamos a alguien y sin embargo no nos atrevemos a hablarles de Cristo. El verdadero amor es llevar a las personas a Cristo. Si decimos el esposo que dice amar a su esposa, el hermano que dice amar a su hermana, el amigo que dice amar a su amigo, tiene que tener como objetivo principal en cada una de sus relaciones hacer que la otra persona conozca más a Jesucristo. Si no tiene ese propósito, ese amor no es verdadero, o ese amor no es puro, ese amor no es genuino, lo estamos privando de lo mejor que existe. Y eso es lo que Juan el Bautista tenía bien en claro. Incluso nuestro amor entre hermanos, entre personas de una misma congregación y de un mismo cuerpo, se demuestra en que llevamos a las personas, en que unos a otros nos edificamos en el conocimiento de Dios. En segundo lugar, observamos
que ellos se volvieron a Jesús y viendo Jesús que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? El segundo punto hablaría de que la predicación debe descartar cualquier otro tipo de búsqueda que no sea Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? Saben que en estos tiempos la predicación que más se expande a través de los medios televisivos o a través de las redes sociales o a través, la que tiene más impacto en la masa, no es la predicación que habla de Jesucristo en sí, es la predicación que ofrece a Jesucristo como un medio para alcanzar lo que las personas están buscando. Jesús, cuando estos discípulos vienen a Él, los detiene y le pregunta qué están buscando. Porque muchos vienen a Cristo, es cierto, pero vienen a Cristo buscando algo que no es Cristo. Por ejemplo, vienen a Cristo buscando que se solucionen sus problemas económicos. Vienen a Cristo buscando que se solucionen quizás la enfermedad que ellos tienen. Vienen a Cristo con deseos de bienestar, o vienen a Cristo para mejorar su autoestima. Es decir, Cristo no es lo que buscan. Lo que ellos están buscando es un fin materialista, un fin emocional. Lo que ellos están buscando es sentirse mejor, pero Cristo no es el deseo de sus corazones. Ellos no hablan como Asaf, que dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Su deseo no es Cristo. Muchos vienen a la iglesia a probar suerte, a ver si aquí encuentran la solución al problema que tienen, pero no están buscando a Cristo. Y Jesús por eso los detiene y va a desahuciar cualquier otro tipo de búsqueda. Y si usted lee el mensaje de Jesucristo, Él está todo el tiempo desahuciando cualquier otro tipo de búsqueda que no refiera a su persona. Lo observamos, por ejemplo, en San Juan, capítulo 6, versículos 26. La misma pregunta que Jesús le está haciendo a estos discípulos. Él evidencia lo que estaban buscando otro tipo de personas. Leamos el 25 para entrar en el contexto, ¿no? del texto. La gente está buscando a Jesús y al encontrarle le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, ellos estaban buscando los panes y los peces. Es más, cuando Jesús, si ustedes siguen leyendo este texto, cuando Jesús les está hablando de una comida espiritual, ellos siguen pensando en una comida física, en sus deseos carnales y en Cristo como un medio para alcanzar sus deseos carnales. Es cuando Jesús le va a poner bien en claro, es cuando Jesús le va a expresar de qué se trata verdaderamente su ministerio. Todos ustedes han leído el episodio en que Jesús habla claramente y dice que si alguno quiere venir en pos de Él, debe aborrecer padre, madre, hijos e hijas, hermanos y hermanas, tomar su cruz y seguirle. De otra forma no puede ser su discípulo. Y si leemos más adelante, en San Juan 6, allí por el versículo 60, nos encontramos con el reclamo de los que estaban con Él, diciéndole, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús no tiene ningún tipo de contemplación hacia aquellos que resultan ofendidos. Es más, cuando los discípulos incluso lo están mirando por la dureza de la palabra que Jesús acababa de decir, se encuentran con un maestro que les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y la maravillosa respuesta de Pedro, que es,
Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero en la predicación de Jesucristo hay un profundo deseo de desahuciar cualquier otro tipo de búsqueda materialista o cualquier tipo de búsqueda que no sea la salvación. Cualquier tipo de deseo carnal. Y en estos tiempos pasa lo mismo. Nuestra predicación tiene que dejar bien en claro qué es Jesucristo y qué representa seguir a Jesucristo. Para los que no están buscando verdaderamente a Cristo, no sigan. Y eso, así termina San Juan 6, hablando de que muchos que estaban con Él, que lo habían seguido, que aparentemente habían creído en Él, porque no todas las veces que la Biblia nos dice que creyeron en Él, en el libro de San Juan nos habla de fe verdadera. Hay mucha fe que no son genuinas y que se demuestra porque dice, ya no le seguían, dejaron de seguirle. Y también es una pregunta para nosotros, ¿qué estamos buscando en este lugar? Quizás muchos están viendo a Cristo como un medio para que se solucionen sus problemas, para vivir mejor, para que mejore su economía, su autoestima. Pero Cristo no se trata de eso. Simplemente el Evangelio se trata de buscar a Cristo porque Él es lo más hermoso que existe y lo más hermoso que podemos conseguir, que podemos tener. Si tenemos a Él, tenemos todo lo demás es secundario, todo lo demás parece, en comparación con la persona de Jesucristo y con acceder a la salvación que Él nos ofrece, innecesario. Y eso es lo que queda demostrado a lo largo de toda la Escritura. Pablo dice que todo lo demás, él estaba dispuesto él dejó todo, dio todo por perdido, porque tenía a Cristo. Y Cristo era su ganancia. Y Cristo era todo lo que él necesitaba. Y por eso, volviendo a nuestro texto, cuando Jesús le pregunta, ¿qué buscáis? Estamos frente a dos buscadores sinceros. Dos buscadores, dos personas que verdaderamente deseaban encontrarse con Jesús. Y que verdaderamente deseaban a Jesús. Que no veían a Cristo como un medio, sino a Cristo como un fin. Y ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Porque ellos querían saber dónde Cristo estaba, dónde podían encontrarlo. Y qué bueno que examinemos nuestra vida, ¿no? Como Pablo nos alienta a examinar si nuestra fe es verdadera, si verdaderamente estamos aquí porque deseamos a Cristo, porque necesitamos a Cristo, porque consideramos que Él es lo más importante que existe y que sin Él no podemos seguir. Y que le preguntemos al Señor dónde podemos encontrarlo, y desde ya ustedes saben dónde encontrar al Señor, en su palabra. Y Jesús les dijo, venid y ved, dice el versículo siguiente. Venid y ved significa, era una frase común que utilizaban los rabinos en esos tiempos, y significaba, vengan y vamos a hablar acerca de las inquietudes que ustedes tienen. Tenemos que entender que la pregunta que les hace Jesús a los discípulos es prácticamente una pregunta existencial. ¿Qué están buscando? Y grandes filósofos, si ustedes en algún momento de sus vidas se han volcado a la literatura o a la filosofía, saben que hay muchos escritores que han escrito acerca de este tema. ¿Qué tiene que buscar el hombre? Jesús les hace esta pregunta. Y ellos van a encontrar las respuestas en Jesucristo. El fin por el cual hemos sido creados está claro, ¿no?, en el libro de Isaías y a lo largo de toda la Biblia, y es la gloria de Dios. ¿Y cuál es la maravilla que sentimos al entender que la gloria de Dios y nuestro gozo son la misma cosa, ¿no? El mayor descubrimiento que podemos tener en la Biblia es que cuanto más glorificamos a Dios, más gozo siente nuestro corazón. El versículo 39 nos da un detalle que quizás suele pasar desapercibido. Dice que era como la hora 10.
Y suele pasar desapercibido cuando no prestamos atención a cuándo se escribió este evangelio. Este evangelio se escribió aproximadamente 60 años después de la muerte de Cristo. Y sin embargo, el discípulo que escribía se acordaba la hora en que ellos habían encontrado a Cristo. Porque probablemente uno de los discípulos que esa tarde se había cruzado con Cristo, porque eran las 4 de la tarde, era Juan. Porque Juan nunca menciona su nombre en el Evangelio cuando habla de él. Y él se acordaba la hora. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, se acuerda hasta el más mínimo detalle. Porque fue un episodio que cambió por completo el curso de su vida. Cuando una persona verdaderamente se choca con el Salvador, con el Hijo de Dios, no puede olvidarlo, porque define el futuro de su vida. Y Juan se acordaba hasta la hora que se había cruzado con Cristo. Seguimos leyendo y la Biblia nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Aquí la Biblia nos habla, nos comenta, hace hincapié, hace foco por un instante en la persona de Andrés. Y la persona de Andrés es una persona que no aparece prácticamente en los evangelios. Hay muy pocas ocurrencias, hay muy pocas apariencias como el protagonista. Él no era un protagonista, él pasaba desapercibido, él ni siquiera estaba en el grupo de los selectos, ¿no? Él no era ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro, esos que acompañaban a Jesús al monte, que estaban en la más profunda intimidad para con Jesús. Él no estaba allí. Él tampoco en el libro de los Hechos es el que habla o de quien la Biblia nos relata los milagros, como si la Biblia se centra en Pedro, en Juan, en Felipe, pero a él no se lo menciona. Y sin embargo, las 3 veces que aparece Andrés en el Evangelio según San Juan, está llevando a una persona a Cristo. Aparece aquí y está llevando a su hermano Pedro, a su hermano de sangre, a Jesucristo. Luego aparece en Juan 6, versículo 8 al 9, y está llevando al niño, aquel que tenía una canastilla con los panes, los 5 panes y los 2 peces, lo está llevando a Jesucristo. Y en la tercera situación que aparece es en Juan 12, 22, en el que está llevando a los griegos a Jesucristo. Muchas veces sucede que nosotros mismos consideramos, ¿no?, que no somos protagonistas. Quizás muchos de ustedes no son los maestros, ¿no?, del pueblo, no son los que tienen la oportunidad, quizás porque recién están empezando, o quizás porque el Señor tiene otra función para ustedes, pero no tienen un papel preponderante quizás a los ojos de los hombres. Pero fíjense el ejemplo de Andrés. Quizás es un silencioso, alguien de quien la Biblia no nos habla mucho, pero las 3 veces que nos habla la Biblia de Andrés en el Evangelio según San Juan, está llevando a alguien a Cristo. Y quizás esto también es un mensaje para nuestras vidas. No busquemos el protagonismo. La predicación no simplemente está acá, en la iglesia. Predicar no se trata simplemente de estar aquí adelante. Predicar se trata de hablar en todo momento de Jesucristo. En todo momento de Jesucristo.
Quizás no todos tienen la función de enseñar en el cuerpo de Cristo, pero sí todos tienen la responsabilidad de cumplir con el mandamiento de la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que en el trabajo, en el lugar de estudios, donde sea que estemos hablando, estemos llevando a alguien a Cristo. Esa tiene que ser nuestra motivación, nuestra tarea diaria, en todo momento y en todo lugar. A veces nos olvidamos, y suele pasar esto en las iglesias. Como son otros los que predican, como son otros los que preparan los mensajes, nosotros sentimos como que no tenemos ese peso o esa carga. Decimos que el pastor, que los hermanos se encarguen de esa tarea, y hacemos muy mal, porque en todos nosotros tiene que estar la carga, la conciencia, el pensamiento de que tenemos que hablar de Cristo, que nuestra función más importante en este mundo es llevar las personas a Jesús. Así que, hermanos, esto también es una amonestación a cada uno de nosotros, a ver si estamos o no estamos cumpliendo con el mandamiento que nos dejó Jesús. Todos los días, en el lugar que estamos, en ese lugar donde quizás no nos ven los otros hermanos, en ese lugar en el que quizás no somos protagonistas a la vista de los hombres, pero estamos llevando a personas a Cristo, estamos hablando de Dios, nuestra vida refleja verdaderamente un comportamiento, como escuchábamos, que marca la diferencia, que glorifica a Dios al punto tal que ellos, al ver nuestro gozo y nuestra satisfacción en Dios, quieren experimentar esa alegría. O en ningún momento de nuestras vidas, como cristianos, tenemos un deseo de que las personas vengan a Cristo. O si está ese deseo, pero quizás no se traduce a la acción. Miren a Andrés, en todo momento llevando a alguien a Cristo. En resumen, hermanos, lo que hemos hablado es la importancia de nuestra predicación, de nosotros como siervos de Dios, nunca recordar cuál es nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol? Somos esclavos, siervos del Señor. Por más que hablemos elocuentemente, por más que el Señor nos dé gracia, conocimiento, y que nuestro conocimiento crezca, solamente Dios es aquel que puede abrir los corazones de los hombres y los ojos de los hombres para que accedan al Evangelio. Como bien nos dice en el libro de Hechos, que más allá de que los discípulos, los apóstoles, predicaban el Evangelio como el Señor lo había encomendado a toda criatura, creían aquellos que habían sido ordenados para salvación, aquellos a los cuales el Señor les abría los ojos, y ante el llamado del Evangelio accedían a la salvación a través de Jesucristo. Esto nos humilla hasta lo sumo, porque no se trata de nuestra elocuencia, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, se trata de Dios, que produce una obra regeneradora en esos corazones para que reciban el Evangelio. Nosotros solamente somos voces que claman en el desierto, que preparan el camino del Señor, pero las vidas de esas personas van a ser transformadas cuando el Rey venga. En segundo lugar, hemos hablado de no generar falsas expectativas en las personas respecto a lo que es el Evangelio. El Evangelio no se trata de decirle a alguien simplemente y a la ligera, vení que el Señor te va a sanar, porque ¿de qué sirve que haya una sanidad si luego va a arder por siempre en el infierno? ¿De qué sirve que esa persona mejore su situación económica si su alma va directo a la perdición? El Evangelio del Señor Jesucristo tiene que ser expresado como corresponde. Anular las búsquedas que no son verdaderamente bien enfocadas. Nuestra predicación tiene que llevar a las personas a Cristo como Salvador y no a Cristo como medio para alcanzar sus fines, sus ambiciones, sus necesidades, sus deseos.
Y en tercer lugar, hablamos de que la predicación no tiene que ser acá simplemente, porque entonces sería hipocresía. Tiene que estar en todo momento y en todo lugar. Nuestro deseo preponderante tiene que ser llevar a las personas a Cristo, aun cuando no nos ve nadie. Y que más allá de que algunos de ustedes quizás no tienen la función en el cuerpo de Cristo, o quizás todavía no están preparados y que en el futuro lo tendrán, de enseñar a los demás hermanos, todos son responsables de cumplir con la comisión que Jesús dejó en Mateo 28:20. Amén. Vamos a estar orando al Señor y pidiéndole que nos ayude a que nuestra predicación y que nuestra manera de vivir sea como lo que acabamos de leer.